Escribe tu historia, un podcast de Catalí Rotarescu. Esta semana concluí un taller de manejo de creencias negativas. Y me acordé de una experiencia que tuve cuando era estudiante. Me fui con unos amigos a visitar unas cuevas. A mí me encantan las cuevas. Si no has estado en una cueva, deberías estar en una cueva porque es de las experiencias más increíbles que puedes tener. Así como recomiendo que vayas a un lugar donde puedas ver el cielo sin luz, sin polución nocturna de luz, así creo que es importante también ir a visitar una cueva. En una cueva lo que sucede es que si es suficientemente profunda, llega un momento que vas a llegar a un punto donde no percibes nada de luz y no hay absolutamente ningún sonido, más allá de tu propia respiración. Y cuando estaba estudiando la universidad, fui con unos amigos a visitar unas cuevas cerca de la ciudad de Constanza, donde yo vivía. Y una de las cuevas que visitamos era una cueva donde había vivido un monje. Y ese monje vivió ahí por muchos años. Dicen que vivió décadas. Y entramos en la cueva. Me acuerdo que entramos hasta el fondo porque no es una cueva muy profunda, pero suficientemente profunda para llegar a un punto donde no hay luz y no hay sonido. Y es ahí donde este monje dormía, supongo que rezaba, y me acuerdo que apagué la linterna. Dejé de hablar y hubo un silencio como muy pocas veces he experimentado en mi vida, porque no era solo un silencio interno, no era solo un silencio externo, sino también era un silencio interno. Y te cuento esa anécdota porque hoy te quiero hablar de diálogo interior y silencio interior. Y creo que esa fue la primera experiencia o de las primeras experiencias que yo he tenido en relación a silencio interior. Así como pocas veces tenemos la posibilidad de experimentar, ver el cielo sin luces que estorban, creo que de la misma forma tenemos pocas oportunidades en la vida en cual podemos experimentar realmente un silencio interior. Y el silencio interior está relacionado para mí con el diálogo interior, es decir, con esa vocecita que está narrando en el mismo tiempo que pasan las cosas, ¿sabes? Cuando ves un atardecer y en tu mente dices, wow, es increíble este atardecer, lo voy a recordar para toda la vida, qué lástima que no está fulanito para que lo vea conmigo. Incluso, y a mí me pasa mucho eso de espera que le voy a contar a esta persona o a la otra
este momento extraordinario, ¿no? Entonces, y después incluso me pongo a contarle en mi cabeza, ¿sí? Y eso, a esa voz que está comentando en directo, en vivo, lo que estamos viviendo, le llamamos el diálogo interior. Y el diálogo interior para mí tiene una relación muy importante con la calidad de nuestra atención. Es decir, esa voz, esos pensamientos van a decir cosas en función no de lo que te está sucediendo, sino de la calidad de la atención que tienes en ese momento. Cuando tenía unos 15 años, me acuerdo que perdí mis llaves y me quedé esperando a mi mamá para regresar. Creo que se fue al mercado y me quedé sentado en la acera esperándola enfrente del edificio donde vivíamos, en Constanza, y empecé a ver a la gente pasando y me di cuenta, tuve un momento que recuerdo hasta ahora, me di cuenta que todos estaban locos o podían ser locos si solo me imaginaba que sus propósitos eran imaginarios. Es decir, el ejercicio de atención, el ejercicio de observación que hice fue ver a las personas pasando con prisa, algunos corriendo, otros con una cara de preocupación, otros hablando entre ellos apasionadamente o enojados, otros hablando por teléfono. Y me imaginé, ¿qué tal si estas personas no tendrían ningún lugar donde ir? No tendrían por qué estar realmente ni preocupados ni enojados. ¿Por qué o para qué estar corriendo? ¿O qué tal si las pláticas que yo observo de lejos son sobre cosas tontas? Y me di cuenta que la única diferencia entre una persona loca y una persona cuerda es lo que nosotros consideramos válido. Es decir, una persona que dice, tengo mucha prisa porque tengo que llegar al trabajo, porque si no llego a tiempo al trabajo voy a perder mi sueldo o me va a pasar algo, consideramos que es válido. Pero una persona que dice, tengo mucha prisa porque si no llego a 10 calles más adelante, no sé, se termina el mundo o me pierdo, yo qué sé, la resurrección de Jesucristo, decimos que está loca. ¿Okay? Y si te fijas, la única diferencia entre lo que consideramos una locura y una cosa sensata es el criterio que usamos. Nosotros y las personas en causa, es decir, como espectador o como participante, el criterio que usas para considerar que algo es suficientemente válido para estresarte, suficientemente válido para sufrir o absolutamente ridículo. Entonces, cuando me imaginé que tenían propósitos imaginarios, me di cuenta que parecían 100% locos. Y seguramente yo también. Te propongo que hagas este ejercicio un día que tengas tiempo o tengas tiempo que perder. Observa a las personas por la calle. Imagínate que sus propósitos son imaginarios, que no son válidos. Y vas a descubrir que podrían perfectamente por sus gestos, por nuestros gestos, por nuestras expresiones faciales, parecer todos locos. Y eso tiene una relación con el diálogo interior, porque el diálogo interior
sucede o nos hace sufrir o se vuelve incluso insoportable en el momento que consideramos que nuestra razón es válida, que es sensata, que tiene todo el sentido del mundo, etc. Y aquí llegamos al tema de la hipnosis. Muchas personas están interesadas en la hipnosis. Como sabes, yo hago hipnosis clínica, hipnosis ericksoniana. He estudiado algunas especialidades en autohipnosis, por ejemplo, en hipnosis conversacional, y doy cursos de esto y de otras cosas. Nos fascina en general el fenómeno del trance hipnótico, ese momento o ese estado en cual yo estoy ido, o nos imaginamos que estamos idos, pero en realidad el trance hipnótico es un estado en cual yo no solo escucho a la persona que me hipnotiza hablar, sino que estoy experimentando lo que me está diciendo. Y en el caso de la autohipnosis, no solo me imagino una situación, sino que empiezo a experimentar, es decir, a sentir como si estuviera ahí la experiencia del propósito del trance, ¿no? Esa experiencia del trance, en realidad, para mí no es una técnica. Recientemente me agregó alguien en un grupo de profesionales en hipnosis y me di cuenta del desastre que hay en este medio. Cada uno hablaba de una técnica diferente, de esta funciona más que otra, etcétera, ¿no? Y todos, y esa es la opinión pública también, todos iban al tema de espectacular, del momento que una persona, no sé, entra en ese estado extraordinario. Y para mí la hipnosis y el trance está muy lejos de ser una técnica, es un fenómeno natural. Es un fenómeno natural en cual entramos todos los días, sin que existiera ningún tipo de inducción de fuera. Por lo menos no a propósito, no, por lo menos no como trance, no como una sesión de hipnosis. ¿Por qué entramos en trance todo el tiempo? Porque por dos razones. Una es porque a veces la calidad de nuestra atención cambia. Y eso es un factor importante para entrar en un trance. El ritmo de la respiración cambia. La forma de cómo observamos las cosas cambia. Y eso puede suceder al ver las noticias, al ver algo que nos llama la atención, al sumergirnos en algo, en una actividad o en un espectáculo. Y cuando digo espectáculo me refiero a lo que sea que estemos observando, ¿no? Puede ser una serie de televisión, un espectáculo como tal, o una persona que queremos mucho y la observamos con mucha atención y dejamos de tener ese ruido que llamamos, no sé, expectativas, y solo le ponemos atención a las cosas. Y después empezamos a crearnos nuestras propias historias. Y en realidad lo más común de un trance hipnótico con propósitos terapéuticos, digamos, es, solo para diferenciarlo del trance relacionado al espectáculo, es que en el mismo tiempo nuestra atención está dividida en dos lados. Las cosas que nos llaman la atención nos hablan metafóricamente de algo que nos interesa. Te propongo que observes cómo escoges
lo que vas a ver en la tele o lo que buscas en YouTube o en TikTok, vas a observar que tu atención está atraída naturalmente por ciertos temas. Y esos temas seguramente a ti, en lo personal, te están hablando de ti. Y me refiero, a ver, el ejemplo más sencillo es cuando una persona ve gatitos, ¿no? Y se pone a reír o se emociona con los gatitos en TikTok. Eh, Hay una parte que se emociona con los animalitos, hay una parte de nosotros que se emociona con los animalitos y hay una parte de nosotros que aprende a emocionarse y que necesita sentir esa emoción. Te decía que el trance sucede dividiendo la atención en dos partes. En el mismo tiempo observo algo externo y en el mismo tiempo pongo atención a algo interior. Conscientemente o no, pongo atención a algo interior, como cómo me hace sentir, por ejemplo. Cómo esta situación es algo parecido a lo que yo he vivido, cómo esta situación que estoy observando me habla metafóricamente de un proceso que yo estoy pasando, etc. Y empezamos a crear una historia, ¿sí? Y es muy importante esa parte de la historia, porque sé que ahora posiblemente muchas personas van a decir que sus problemas son reales, que yo estoy loco por pensar que tu vida y tus problemas son solo una historia organizada por ti y por tu mente. Y te voy a leer algo para explicar ese tema de cómo inventamos las historias. Esta es un material que uso a veces en los cursos, que es un ejemplo de sugestión. Entonces, tal vez has notado que hay muchas personas en el mundo. Y también tal vez has notado que hay muchos pensamientos en tu cabeza. Y también has notado que hay muchos granos de arena en una playa tranquila. Hay muchas estrellas en el cielo de verano. ¿Lo has notado? Hay muchos matices en el color del mar. Y sin embargo, percibimos de otra forma. Percibimos como uno solo. A las personas en el mundo las percibimos como nosotros, los humanos. Los pensamientos los percibimos como la mente. Los granos de arena no las percibimos como granos de arena, sino los percibimos como una playa. Y a las estrellas las percibimos como el cielo. Los matices del mar los percibimos como el azul. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si tu cuerpo aprendiera a percibir los diferentes momentos de tu vida, no como momentos, sino como mi vida? Y puedes sentir mucha curiosidad sobre qué sucederá con la percepción de esos momentos cuando los vivas como una sola historia. Este es un ejemplo de una sugestión. Más allá de lo que te voy a explicar ahora, sería interesante que notaras
¿Cómo te hace sentir eso, lo que acabo de hacer? Porque lo que acabo de decir, una sugestión, cómo se construye la historia es como en este ejemplo. Hay muchas personas en el mundo, muy difícil que alguien no esté de acuerdo que hay muchas personas en el mundo. Una sugestión es una serie de afirmaciones con cuales fácilmente estarás de acuerdo una por una. Entonces, lo que acabo de decir es así, que hay muchas personas en el mundo, fácilmente estamos de acuerdo. También hay muchos pensamientos en tu cabeza, posiblemente también. También hay muchos granos de arena en una playa tranquila, muchísimos. Es muy difícil argumentar que no sea así. Hay muchas estrellas en el cielo, hay muchos matices en el color del mar. Todo eso es perfectamente y fácilmente comprobable. Y después digo, sin embargo, percibimos diferente, percibimos como una unidad, como una sola cosa. Y eso también es cierto. En este momento estoy viendo una lámpara que tengo en mi escritorio y puedo ver la luz. Yo no veo los fotones. Y entonces percibimos las personas en el mundo como nosotros, los humanos, los pensamientos como la mente, los granos de arena como una playa, las estrellas como el cielo. Percibimos como uno solo, no percibimos aparte. Los matices los percibimos como el azul del mar. ¿Sí? Y entonces hago una relación y te propongo que te preguntes, ¿cómo sería si tu cuerpo aprendiera a percibir estos momentos diferentes de tu vida? Estos momentos que dices, ahora tengo que tender la ropa, ahora voy a subirme al coche, ahora voy a ir al... como tu vida o como tu historia. Porque en realidad los estás percibiendo así, como si estos momentos están siendo unidos por un hilo invisible. Y eso es cómo funciona una sugestión. ¿Por qué? Y es así como construimos nuestra historia. Porque hay una serie de afirmaciones con cuales fácilmente estarás de acuerdo una por una. Y también podrás ver que hay una relación que existe entre estas afirmaciones. Y ahí viene lo bueno. En realidad, las afirmaciones una por una son verdaderas y la relación entre ellas está construida por mí o por ti. ¿Qué quiere decir eso? Que los eventos uno por uno de nuestra vida son reales. Y lo que constituye la historia es cómo los unimos a través de una relación que nosotros encontramos. Los unimos de manera diferente. Y ahí viene el diálogo interior y el silencio interior. Si yo estoy tranquilo, voy a unir diferentes eventos en un día bajo el paraguas de la tranquilidad que siento. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero y creo que te conté en el episodio anterior, si no lo has escuchado, lo puedes hacer. Te hablaba de la meditación zen y lo difícil que era. Pero definitivamente después de, 2 horas de meditar con los ojos abiertos, la mente llegaba a un momento que se tranquilizaba. Y cuando se tranquilizaba la mente, yo percibía de manera diferente la vida y las cosas que sucedían. Y cuando algo me pasaba y mi mente se ponía inquieta, y hasta la fecha,
todo se vuelve todos los eventos que pasan en mi día se vuelven una argumentación para confirmarme esa inquietud que siento. Cuando alguien se siente cansado, y yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa seguido eso. Cuando me siento cansado, todo se ve, todo se siente, todo es en contra. Y cuando estoy feliz, todo es fácil. Las historias que crea nuestra mente las crea a través de una relación entre diferentes eventos, diferentes momentos, con un hilo narrativo. Nuestra mente construye ese hilo narrativo, esa unión, esa relación entre estos momentos distintos de manera inconsciente, dependiendo de un contexto, así como te lo decía, o dependiendo de una expectativa. Por eso hay personas que dicen que la expectativa es lo peor que puedes hacer para ser feliz, tener expectativas. Creo que es difícil no tener expectativas. Creo que lo más fácil, y lo he comprobado con muchas personas, es cambiar la calidad de tu atención primero. Cuando la calidad de tu atención, piensa que tenemos dos opciones para nuestra calidad de atención. Hay una calidad de atención de un perrito. No sé, yo tuve 2 labradores. Los labradores son curiosos, son activos, entonces siempre se lo pasaban oliendo de un lado para otro. Imagínate esa actitud de la atención que va de un lado para otro sin quedar ningún momento quieta. Esa es la atención que nosotros utilizamos la mayor parte del tiempo. Y después está la otra atención, la otra calidad de atención, que es pausada. Dejar que la atención vaya y descanse en el lugar donde quiere ir y en donde quiere descansar. Y si la acompañas con una exhalación profunda, sin exagerarla, sin que sea, no sé, especial, sino solo intentar exhalar más tiempo posible, descubres que tu mente se vuelve más lenta, para decirlo de una forma, pero en realidad no se vuelve más lenta. La profundidad de la atención cambia. De repente, donde veías, no sé, un objeto, ahora ves diferentes tonos de color, ves profundidad de campo, observas cosas y también puedes observar cómo te hace sentir en el mismo tiempo. Y es como una retroalimentación, el mundo exterior te retroalimenta. Yo ahora tengo enfrente de mí sobre el escritorio una bocina roja. Mientras te estaba contando esto, estaba viendo la bocina y empecé a observar lo que te estaba contando, las matices. Es una bocina redonda, cómo la luz cae, cómo cambian los tonos de rojo de mi bocina. Y me di cuenta que en poco tiempo empecé a sentir una sensación física, emocional dentro de mí, de tranquilidad, de esperanza, de amor. ¿Sí? Estoy teniendo una interacción con el mundo. No es solo observar. Cuando mi atención tiene cierta calidad, no es solo observar algo externo, sino que ese algo que estoy observando me informa, me está informando a mí sobre el mundo y sobre mí, sobre lo que yo siento. Y entonces la calidad de la voz interior cambia. Y de repente esa persona que hace, no sé, una hora
estaba esa voz adentro de mí que me decía, hay que grabar el podcast, cómo lo vas a organizar, etcétera, tenía otro ritmo que ahora. Ahora tiene un ritmo mucho más pausado. Y ahora te invito a que lo hagas, este sencillo ejercicio. Vas a descubrir que ni los pensamientos ya no tienen tantas esquinas, no son tan eh, tan relevantes, diría. No son tan tremendos. La importancia se vuelve más suave y las emociones se vuelven más suaves. Y llega un momento que si continúas practicándolo, vas a descubrir que el silencio es un fenómeno natural. En realidad, el silencio interior, como el silencio exterior, son el resultado de la falta de ruido. No hay que hacer nada para tener silencio, solo dejar de hacer ruido. Y lo más relevante creo que también es que la narrativa, la historia, la forma como unes o uno, como relaciono los diferentes eventos en mi vida cambian. Cambia la forma como cambia el género de la historia, cambia la gravedad de las cosas, cambia. Y cuando te digo eso, te lo digo desde la postura de una persona que profesionalmente hace terapias, hace entrenamiento mental, programas de entrenamiento mental, trabajo todos los días con personas. Y no importa lo dramático que sea el problema que me presentan, siempre la emoción y la forma como organizan cambia una vez que cambia la calidad de su atención. Y cuando la atención tiene esa calidad suficiente para dejar de hacer ruido interiormente, aparece el silencio. Ese día que fui a esa cueva donde había vivido ese monje, era un día de otoño, nublado. Viajamos en tren unas 2 horas hasta llegar a un pueblo en medio de la nada y caminamos otras 2 horas por el campo hasta llegar a unas colinas y en una de esas colinas estaba la cueva del monje. Cuando salí de ahí, veía diferente las cosas. Es como si el pasto se moviera más lento. Es como si pudiera observar diferente la realidad. Y sucedió una de las cosas que jamás voy a olvidar, que es como estábamos en una colina, se veían otras colinas, ¿sabes cómo es cuando estás al campo abierto? Creo que era 1 kilómetro mínimo, a 1 kilómetro de distancia, vi unos jabalíes salvajes. Los jabalíes en Rumanía pueden llegar en esa zona a medir entre 3 y 5 metros. Y a pesar, ni te digo. Y había una mamá jabalí, era enorme, yo a 1 kilómetro de distancia la distinguía perfectamente, y sus tres hijos. Y me acuerdo que me quedé un momento, no lo podía creer. Y lo que más me impresionó es que se escuchaban cómo estaba corriendo, se escuchaban los pasos
de ese jabalí a esa distancia. Y de regreso casi perdemos el tren de regreso y caminamos, no sé, estos 2 horas corriendo y terminamos con ampollas, pero yo me quedé con la cueva del monje y me quedé con los jabalíes libres corriendo por el campo. Y eso es una cosa que me he dado cuenta que es muy importante, que es nuestra atención y nuestra mente va a ir instintivamente, naturalmente, va a construir naturalmente alrededor de las cosas que nos llaman la atención, que están dentro de nosotros, que son relevantes para nosotros. Cuando algo o alguien te mueve mucho, puede significar que es importante, simplemente que es importante. Cuando le tienes miedo a algo, significa que es importante. Generalmente nosotros cuando sentimos miedo, pensamos que es como un mal presagio de algo. Pero en realidad, lo único que quiere decir ese miedo, si cambias la forma de ponerle atención, es que es importante para ti. Y se transforma en un cierto tipo de guía interior. Y a ese guía interior le llamamos esa voz de tu yo que sabe, que es sabia, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que busca. Y conozco muchas personas que intentan callar ese diálogo interior y pasan, y he conocido y lo he intentado yo también, pasan muchas horas, semanas, años de su vida intentando hacer el silencio. Pero creo que es muy importante entender eso, que el silencio es solo la falta del ruido. Sería tan fácil como apagar las luces en la ciudad para ver el cielo. Hasta la próxima. Reescribe tu historia. Un podcast de Catalina Tarescu.